Buenos días, mi nombre es Naudi Peña, estudiante de la Facultad de Humanidades de la carrera Programa Psicología de la Universidad de Acambú. En esta oportunidad voy a desarrollar la práctica número 1 de la asignatura Laboratorio de los Fundamentos de Neurociencia, facilitada por el doctor Germán Graterol. El cerebro es el órgano mayor del sistema nervioso central y el centro de control de todo el cuerpo. Es el instrumento más organizado y funcional, formado por numerosas células nerviosas. El cerebro suele controlar el pensamiento, el comportamiento, los procesos fisiológicos y todo lo relacionado a las actividades del cuerpo humano. La palabra cerebro proviene del latín cerebrum. Es el órgano que por su organización es el más completo y complejo del ser humano. Está compuesto aproximadamente por 100 millones de neuronas. Esta masa, formada por numerosas células nerviosas, tiene un color rosa grisáceo y está ubicada en la cabeza del ser humano, protegida por el cráneo. Cabe destacar que las neuronas están especializadas en recepcionar y transmitir la información. Son bastante pequeñas y se comunican entre sí mediante largas fibras protoplasmáticas denominadas acciones, es decir, transmisores de señales. El cerebro controla el comportamiento activando músculos, produciendo la secreción de hormonas y está compuesto por el tallo cerebral, el cual controla los reflejos y las funciones automáticas del cuerpo, como la presión sanguínea, el ritmo cardíaco y la digestión. El cerebelo, ubicado en la parte inferior del cerebro, encima del tallo cerebral, procesa la información que recibe del tallo cerebral y de la corteza motora para coordinar todos los movimientos del cuerpo humano. El encéfalo, ubicado donde se ejecutan las funciones de alto nivel, como el pensamiento abstracto, el mismo se divide en dos, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Es en lo que el mismo se subdivide en una serie de lóbulos y se conecta a través de bandas compuestas por 200 a 250 millones de neuronas. La parte derecha del cerebro controla la parte izquierda del cuerpo y la parte izquierda del cerebro controla toda la parte derecha del mismo. En el 95% de las personas derechas, las funciones relacionadas con el lenguaje están localizadas en el hemisferio izquierdo. El cerebro solo pesa 1,5 kilos y consume aproximadamente el 20% de energía del cuerpo. Se creía en la antigüedad que el cerebro no puede desarrollar neuronas. Aún sin embargo, hay estudios en la actualidad que demuestran todo lo contrario. Dicen que hasta en las personas de edades avanzadas el cerebro sigue produciendo neuronas. Nuestro cerebro no es un órgano estático. Es capaz, aparte de desarrollar nuevas neuronas, puede desarrollar así también nuevas conexiones. Se ha descubierto que el ejercicio aeróbico, al igual que los tratamientos de medicamentos antidepresivos, suscitan el crecimiento de nuevas neuronas. El cerebro tiene funciones motoras, sensitivas y de integración. En el hemisferio cerebral izquierdo se produce y comprende los sonidos del lenguaje, controlan todos los movimientos y los gestos con la mano derecha. En el hemisferio cerebral derecho se ocupa de la percepción de los sonidos no relacionados con el lenguaje, en la percepción táctil y en la ubicación espacial de los objetos. El lóbulo occipital, acá se recepcionan y analizan las informaciones visuales y se encuentran en la parte posterior de la cabeza. Una lesión en esta área puede producir dificultad hasta para leer. El lóbulo temporal, desde allí se gobiernan y ciertas sensaciones visuales, auditivas y de comprensión del habla. El lóbulo frontal, los movimientos voluntarios de los músculos están regidos por las neuronas localizadas en esta parte llamada corteza motora. Los lóbulos frontales están relacionados con el lenguaje, la inteligencia, la personalidad, el juicio, el intelecto, la atención, el comportamiento y movimientos y músculos coordinados. El lóbulo parietal se asocia con los sentidos del tacto y del equilibrio.
o se centra en el movimiento, cálculo, orientación y ciertos tipos de reconocimiento. Si se produce una lesión en esta zona, se puede tener impedimento para hacer tareas sencillas y cotidianas. En el lóbulo parietal se puede encontrar el córtex motor, que permite que el cerebro controle el movimiento del cuerpo y se localiza en la parte media superior del cerebro. Y el córtex sensorial, que se localiza en la parte frontal del cerebro parietal y recibe información desde la médula espinal sobre la posición de varias partes del cuerpo y cómo se mueven. En el sistema límbico, gran parte de las respuestas hormonales que el cuerpo genera se inician en esta área. Están relacionadas con la memoria, la atención, las intenciones e intereses sexuales, la personalidad y la conducta. El sistema límbico incluye el hipotálamo, que engloba centros que regulan el equilibrio interno y la homeostasis del organismo, controla el humor, la temperatura, el hambre y la sed. La amígdala permite dar respuestas ante las emociones, miedos o recuerdos. Es una porción grande del telecéfalo. El hipocampo, sus funciones principales son el aprendizaje y la memoria, específicamente para convertir la memoria de corto plazo a memoria a largo plazo. El tálamo es el centro de relevo que controla la atención, por el que pasan estímulos aferentes que llegan a la conciencia. El bulbo raquídeo, sus funciones incluyen la transmisión de impulsos de la médula espinal al encéfalo. Para concluir, es importante destacar que el cerebro es el órgano más importante y vital del ser humano, ya que a través de él se recibe información captada y se dan respuestas a través de reflejos, sensaciones sensoriomotriz y emotivas, así como también el aprendizaje. Así como el cerebro es el más importante, es uno de los órganos más débiles, ya que al recibir un golpe fuerte en esta parte del cuerpo, se pueden sufrir lesiones que van desde lesiones graves hasta la muerte. Gracias.